Otra vez tenemos créditos UVA. ¿Conviene o no conviene tomarlos? Veamos cuáles son las ventajas y las desventajas y comparemos con un crédito tradicional a tasa fija. En la edición anterior de estos créditos te cuento qué fue lo que pasó. No había acceso al crédito, era la única opción que las personas tenían para poder acceder a una vivienda propia. El crédito a tasa fija era escaso y se dio la posibilidad de ingresar en estos créditos UVA. Muchos tuvieron que elegir entre seguir pagando un alquiler u optar por el crédito porque obviamente no les alcanzaba para las dos cosas. Mucha gente confió en que la inflación iba a bajar, en que el precio se iba a mantener similar al del alquiler y no fue así. Pero bueno, según cuál fue el monto que haya sacado cada uno, ¿sí? Según la planificación que haya tenido antes, según si tenían ahorros o no, según si invertían o no. Hay miles de casos, hay muchos que fueron favorecidos con el crédito UVA y otros no. Hay muchos que estuvieron trabajando el doble o el triple y haciendo de todo para poder saldar esa deuda, para poder cancelar el crédito en su totalidad y lo lograron, hasta vendieron vehículos que tenían para poder terminar de pagar algo que se tornó muy difícil con el tiempo. Por eso uno de los principales factores a tomar en cuenta eh, es que nuestro país es un país riesgoso. Y si es un crédito a muy largo plazo, como lo fueron los hipotecarios UVA, de por ejemplo 20, 25, 30 años, ¿sí? Es sumamente arriesgado porque no sabemos lo que va a pasar. No sabemos si el gobierno va a cambiar, si le va a ir bien, si le va a ir mal, si va a venir otro, si la ley va a favorecer a uno o a otro. Estas son las características de nuestro país como siempre. Pero quizás si es un crédito a más corto plazo, podemos disminuir ese riesgo. Miren este ejemplo, a una persona le ofrecen las dos líneas de crédito, por un lado que es a tasa fija y por el otro que ajusta por UVA. Tenemos, en tasa fija se le ofrecen a 4 años en cuotas mensuales a un importe de 400.000 todos los meses, ¿sí? El mismo valor. En el caso de el UVA es la primera cuota de 250.000 pesos y el plazo es más corto, que es a 3 años. Como no lo podemos tomar siempre con 150.000 porque se va ajustando según la inflación mensual, yo decidí agregarle un supuesto de una inflación mensual del 3%, como viene pasando en estos últimos meses. Entonces, yo a cada cuota mensual le voy sumando un 3% respecto de la anterior. Y cuando vemos los valores finales en pesos, me quedaría el crédito a tasa fija en un total de 19.200.000 y el crédito UVA en un total de 15.800.000 pesos aproximadamente. Ahí tienen la diferencia, uno se mantiene en la tasa fija, vamos a pagar por un año más y el importe es un poco mayor y el otro es un plazo algo menor, pero las cuotas van subiendo mes a mes. Después de ver el tema del plazo, algo muy importante que no te tenés que olvidar de asesorarte en el banco y de leer las condiciones de este crédito es, dentro de las condiciones, cuál es el tope de ingresos. Porque generalmente el tope de ingresos se hace sobre la primera cuota, pero después no tiene límite. Así que primero infórmate sobre este tema. Después, tenés que solicitar un cuadro de marcha. Seguramente te lo den al hacer el cálculo del préstamo y te lo den impreso. Si no te lo dan, pénselo, porque es muy importante esto para poder planificar el adelanto de cuotas que te puede favorecer un monto. Y otra cosa que tenés que fijarte es en la cantidad de cuotas que podés adelantar. Pregunta cuál es el mínimo de cuotas que podés adelantar en un crédito UVA. En algunos bancos te van a decir que con 2 ya podés anticipar pagos y en otros te van a decir quizás que con el monto equivalente a 6 cuotas. Eso va a ser una gran diferencia en lo que vos quieras proyectar
para poder acceder a un costo menor. Te muestro un ejemplo de cuadro de marcha. El banco utiliza el sistema de amortización francés. Esto quiere decir que en las primeras cuotas el importe del interés es mayor al del capital. Si bien yo estoy pagando en este ejemplo una cuota fija de 250 uvas, ¿sí? Lo calculamos en uvas, de esa primer cuota es mucho mayor el interés que yo pago que el capital. Y en las últimas cuotas es a la inversa. En las últimas cuotas del préstamo voy a pagar mayor cantidad de capital y menor de interés. Entonces, si el banco me permite a mí adelantar pagos a partir del monto equivalente a 2 cuotas, para mí es muy favorable poder adelantar. En este caso, si yo tengo la capacidad para pagar el monto más alto, que sería el crédito a cuota fija, y puedo ahorrar esa diferencia pagando en principio el crédito UVA, yo a esa diferencia la puedo acumular y puedo ir adelantando cuotas del UVA. Pero para eso tengo que tener la capacidad de ahorro. Si yo junto lo equivalente a 2 cuotas del crédito UVA y pido adelantar pagos, a mí no me van a adelantar solamente 2 cuotas. Me van a adelantar ese importe, pero equivalente solo al capital. No me van a sumar el interés porque yo lo estoy pagando antes de tiempo. Por ende, si yo tengo 500 UVA, que son lo equivalente a 2 cuotas, ese 500 me lo van a dividir por el importe del capital de la cuota siguiente. Es decir, 500 dividido en 97. Y me va a alcanzar para pagar 5 cuotas en lugar de 2. Es decir, que mi plazo se va a reducir 5 meses y terminaría de cancelar el crédito antes de la fecha estimada. ¿En qué casos podría alguien llegar a tomar un crédito UVA? En el caso de que tenga una buena capacidad de ahorro, es decir, que pueda superar lo que le solicitarían para ingresar en un crédito de tasa fija y que esa diferencia que se va formando más que nada en las cuotas iniciales del crédito pueda ahorrarlas para adelantar la mayor cantidad de cuotas posibles. Recuerden que debería ser en un plazo corto, no tan largo, porque no somos un país estable como lo podría ser Estados Unidos, que tiene una inflación baja realmente. Seguimos con una inflación alta, aunque en estos meses está promediando el 3%, pero podríamos llegar a tener en algún momento una sorpresa inflacionaria. Lo ideal es que si tomas este crédito puedas hacerte de ahorros y como estrategia esos ahorros invertirlos en algún instrumento que te los conserve a la altura de la unidad de valor adquisitivo, como por ejemplo los bonos SER. Si vos invertís en bonos SER, estos bonos ajustan por el coeficiente SER, van a coincidir con la inflación y con la cantidad de pesos que vos tengas que pagar en cada una de las cuotas. Es decir, te van a conservar el valor de la cuota y además de eso te van a dar una pequeña tasa fija que está publicada, así que es muy poquito, pero que te va a sumar un pequeño rendimiento para que vos puedas ir ahorrando esos excedentes y adelantando cuotas con el fin de saldar ese crédito lo más rápido posible y sacar esa diferencia de las primeras cuotas. Ahora, si vos tenés un trabajo, por ejemplo, en relación de dependencia, con un sueldo estable y no podés ahorrar más allá del importe que te ofrecen en un crédito a tasa fija, quizás sea preferible optar por ese crédito a tasa fija, aunque sea visto en pesos hoy por hoy como algo mayor, o aunque dure un año más, o 2 años más, o 3 años más, es algo que para perfiles conservadores es más seguro, ya que sería muy raro que exista deflación, por lo tanto te costaría cada vez menos ir pagando las cuotas posteriores.